¿Cómo están? Buenos días, chicos y chicas. Eh, buenos días nuevamente. Quiero agradecerles la gentileza de observar este video que suma a los días que yo no pude estar con ustedes en manera presencial por estar delicada de salud. Ahora ya puedo un poquito hablar. Así que les he preparado estas diapositivas para encaminar un poco el trabajo que me deben entregar segundo, cuarto y quinto la próxima semana. Como verán ustedes en la pantalla, están los ejes motivadores. Segundo año siempre comienza con democracia para qué. Y de ahí va aumentando, de acuerdo a los grados, el trabajo, ¿no? Viviendo siempre en democracia, democracia es la mejor forma de vivir. En realidad, la democracia es la mejor forma de vivir. Quiero compartir, por ejemplo, esta pantalla. Hay una pregunta el trabajo de investigación que dice cómo nacen las constituciones. La constitución es la norma de mayor rango que tiene un país desde 1789 por la Revolución Francesa. De ella nacen todas las demás leyes. No puede haber ninguna ley que nazca que esté contra una constitución en los países de, vamos a decir, modernos, ¿no? Ahora, las constituciones mueren cuando los articulados ya no tienen vigencia para un grupo de personas. Entonces tienen que cambiarlas. Estas se pueden hacer de forma total o de forma parcial. En el caso de la Constitución del 79, en uno de los últimos artículos, dice que la Constitución puede renovarse parcial o totalmente. ¿Está bien? Está haciendo modificaciones y va por buen camino hasta la fecha. A pesar de que nació en un gobierno de dictadura, pero ya a pasar los años se ha convertido en una señora constitución, ¿no? ¿Qué constituciones ha tenido el Perú a lo largo de su vida republicana? Allí están, ¿no? La primera constitución que fue hecha cuando nos independizamos en 1821 hasta 1823, pero por estos problemas que había entre San Martín y Bolívar, la constitución nace en octubre del 23, pero ya el libertador don Simón Bolívar estaba haciendo las últimas escaramuzas para llegar a Junín y Ayacucho y por lo tanto se le conoce en la historia como la Constitución Nacido Muerta. Y bueno, ahí siguen, están las del siglo XIX y las del siglo XX. En las del siglo XX está la Constitución vigente que es la que nos rige. Por colorcitos que están ahí hay un indicador, son liberales, conservadoras, moderadas, o tal vez las que son naranjas son progresistas. De cierta manera buscan mayores progresos en derechos ciudadanos y progreso del país. Muy bien. ¿Qué partes tiene una constitución? Las constituciones siempre, en todo lugar, tienen dos partes. Una donde van a estar especificados los derechos y deberes de las personas y qué garantías protegen estos derechos. Y el otro lado de la Constitución, en la segunda parte, está toda la estructura y funcionamiento del Estado. Por eso muchas veces en el aula les digo que todo ciudadano que estudia debe tener 3 libros en casa: su Biblia, su Constitución y su diccionario. Siempre tienen que estar ahí, su base de su biblioteca familiar, porque allí vas a encontrar cómo funciona tu estado y no estar renegando cada rato por qué nací en este país que no sirve. Y nuestro país es un hermoso país, hay que aprender a vivir en él, trabajando, siendo excelente en el trabajo como personas y vamos a ver que todo va a ir desarrollándose armoniosamente. Bueno, a ver, vamos a ver, otra diapositiva. También puede responderse esta pregunta siguiendo la estructura de la Constitución, ¿no? En la misma Constitución, en el índice, dice que pues la estructura o las partes de la Constitución del Perú tienen preámbulo y ahí van todas las disposiciones, los capítulos que tiene. También se puede contestar de esa manera, pero la manera mucho más cognitiva, mucho más de sapiencia, es la que anteriormente he dado. Siempre, en cualquier lugar donde estén, en cualquier país donde estén, las constituciones tienen dos partes. Una donde están todos los derechos y deberes de las personas que hay que cumplir y qué garantías me dan para que me protejan, y la otra, cómo funciona el Estado. El Estado, cualquier Estado, en este caso el Estado del Perú,
es una estructura imaginaria en la cual reina la Constitución, como ven ahí arriba, sobre un territorio y personas que van a cumplir esas leyes dentro de ese territorio. También podemos ver aquí, ¿no?, que ese estado está dividido en tres, porque ya la experiencia histórica ha dado que cuando una persona se entra en el poder hay abuso de poder. Entonces, desde 1789, con la teoría del Barón de Montesquieu, se divide en poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Para qué? Para que una población pueda vivir mucho mejor durante un periodo de tiempo determinado, que se le entrega el poder. Para este Estado hay ciertas entidades que la protegen, que la cuidan. Son entes autónomos, instituciones autónomas. ¿Quiénes? Las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, el que ve nuestras riquezas, y los organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Todas ellas cuidan al Estado peruano, cuidan los poderes del Estado, cuidan a la población peruana. Pregunta, dice la investigación, ¿qué cosa es una nación y qué cosa es el Estado? La nación es el elemento humano, los seres humanos que vivimos ahí. Es un conjunto de personas que están unidas por lazos que no se pueden disolver. ¿Cuáles? Haber nacido en un territorio, tener un lenguaje, tener la misma historia, las mismas costumbres, la religión. También, a pesar de que eso nos une, también hay problemas y esos problemas no son comunes, pero tenemos la misma esperanza de resolver esos problemas. Por eso es que somos una nación. Mientras más juntos estemos, más rápido resolveremos nuestros problemas. Si estamos divididos, si estamos no viviendo pacíficamente, los problemas se van a demorar en resolver. ¿Está bien? También si no elegimos bien nuestros representantes. Vamos ahí. Aquí hay otro. ¿Qué cosa es el Estado? Como ya han visto, es una estructura que hemos creado toda la población para que las personas puedan resolver ordenadamente los problemas. Es una estructura, cada 5 años, cada 4 años va a cambiar. Por eso hay que estar muy atentos. O sea, hay personas que dicen, yo no me meto en política porque todos son sucios. Pero si tú no te metes en política, ¿cómo vas a arreglar los problemas de tu país? Cada vez que te llaman a emitir tu voto, cada vez que tienes que tener una postura frente a una situación, debes haber analizado para que puedas contestar, para que tengas una opinión. No puedes solamente porque la vida es vida, seguir trabajando, 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 trabajando y no preocuparte por los demás. Todos en conjunto tenemos esa responsabilidad. Muy bien, ese es un estudio. ¿Qué es el gobierno versus el Estado? Ya hemos dicho que el Estado es una organización política de la sociedad, una estructura, o sea, cada cierto tiempo va a cambiar. Se componen por todas las instituciones de un país y es atemporal, o sea, va a cambiar cada 5 años, cada 4 años. Pero el gobierno, cuando es elegido cada 5 años o cada 4 años, es el responsable de ejecutar, es parte del Estado. Es temporal, sí, porque va a terminar cada tiempo que le den su mandato, o si está haciendo mal el trabajo, puede ser que las personas digan, oye, ese alcalde, ese gobernador no está trabajando bien, entonces que lo saquen, ¿no? Ahora últimamente vemos que también estamos hacia la figura presidencial y es hacia la figura presidencial donde nosotros tenemos que decir, bueno, nos equivocamos, pero en democracia la equivocación dura 5 años, salvo que sea un problema muy grave de cuestiones morales con las personas que están ahí, que vamos a estar molestos como ciudadanos que hemos entregado nuestro voto, ¿no? El gobierno tiene el objetivo de cumplir los fines del Estado, resolver los problemas, porque no podemos seguir teniendo los mismos problemas. Los problemas cuando ya se tardan mucho ya es un cáncer que está ahí. Entonces tenemos que resolverlos. Vamos a ver acá.
¿qué tenemos? Dentro de lo que es gobernar, hay posturas, ¿no? Lo democrático y lo que va a ser dictadura. A veces las personas decimos, no, esto se arregla con palo, pues se arregla con chicote, se arregla con ortiga. Entonces, eso es a la mala. Lo que debemos de solucionar las cosas es consensuando, respetando, tolerando, y eso es vivir en democracia. En el caso de la política o en el caso del gobierno, eh, cuando hay dictaduras es donde el poder recae sobre una sola persona. Esa sola persona dice qué es lo que se va a hacer. Y en democracia no es una sola persona, son todas las personas, tenemos el poder, somos la majestuosidad del pueblo, pero por delegación se le hemos encargado a alguien. Y esa persona debe cumplir para mayorías y minorías la toma de decisiones que tiene que hacer en su gobierno. En dictadura no se permite la participación ciudadana. Oye, lo que tú digas no me importa. Ese es autoritario, ese es totalitario. No se aprecian las divisiones de poder, o sea, en vez de estar tres, uno sobresale más. No, los tres deben ser presidentes, presidente del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En cambio, en democracia sí se puede apreciar eso, porque el gobierno es por el pueblo y para el pueblo. Se encuentra en la ciudadanía el poder. Permite que los ciudadanos se asocien, tomen decisiones, den opiniones, etcétera. Y hay división de poderes. Se aprecia fácilmente la división de poderes. Actualmente, a veces nos molestamos y dicen, oye, estos, ¿qué hacen, no? Porque ya estamos cada vez más, eh, se puede decir que los ciudadanos, nosotros, los pobladores, estamos a través de las redes informándonos de lo que pasa y podemos tener una opinión, ¿no? Desde pequeños de lo que está sucediendo y sobre todo en nuestras casas, nuestros padres nos ayudan a comprender todo eso. Un país puede vivir dentro de esta estructura, con su gobierno, puede vivir sin constitución. Ahí hay, dice. Un país vive en estado de derecho cuando respeta las leyes y no el interés de una persona. ¿Está bien? Esa situación se llama el respeto y la vigencia de las leyes. Por lo tanto, el respeto a la Constitución. Porque sería un país anárquico que teniendo una Constitución no le haga caso. Yo no hago caso, no la cumplo, no la respeto. Por eso es que vienen los problemas, porque hay normas que debemos, sociales que debemos seguir. Hemos dicho que la Constitución, de ahí nacen todas las demás normas, todas las demás leyes. Entonces debemos aprender a cumplirlas desde pequeños. Si a nosotros nos dicen, tu obligación es estudiar, tu obligación es respetar a tus padres, a tus maestros, pues hazlo, saca la mejor nota en la escuela, conviértete en un joven productivo, más adelante en un adulto productivo para tu país, como siempre les digo. El orgullo será para ti, para tu familia y para el Perú. ¿Está bien? Muy bien, sigamos. No se puede vivir en democracia si no se respeta la Constitución. Sería anárquico, sería un caos si no hubiera una ley macro grande que nos dirija. ¿Está bien? ¿Qué es la democracia? Ahí hay dos conceptos. Bien. Es vivir en el Estado de Derecho, respetando leyes. El Estado de Derecho es el respeto a las leyes y no al interés de los hombres o de un grupo de hombres, 130 hombres en el legislativo, en el ejecutivo o tal vez en el judicial. Nuestras bocas están llenas desde 1821 diciendo que la justicia no sirve, que no hay, que solamente es para los ricos, no para los pobres. No, debemos de cambiar ese criterio diciendo todos somos ya iguales y por lo tanto hay que ver, pero si cuando a mí me ponen una multa le digo al policía cuánto es, no me pongas la multa, pues papito, cuánto es, y el policía siendo una persona honorable y que habiéndole entregado la patria, la responsabilidad, acepta. Entonces viene una lacra que viene desde los españoles que se llama corrupción. Corrupción no solamente es aquel que recibe el dinero, sino también aquel que lo da y aquel que viéndolo acepta. Evitemos eso
y vamos a ver que vamos a ir mejor. No, pero todos me van a decir que soy un tonto. Bueno, pero serás un tonto que hace bien las cosas y que nunca tendrás que cargar con eso. Hay que evitar esa clase de posturas. ¿Y qué cosa es todo esto? El respeto y no el interés de los hombres es respetar la Constitución. Ahí está, acabo de hacerlo. Realmente esto de trabajar en días positivas es muy fastidiosito. Pero bueno, acá estamos tratando de recuperar el momento en que no estuvimos en clase y aún así estoy un poco delicada. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de la democracia? Primeramente, la distribución equitativa del poder y la autoridad. 3, pesos y contrapesos. Reconocimiento de los intereses de las mayorías y las minorías. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál de los problemas resuelvo primero? ¿Resuelvo tal vez los problemas de aquellos que votaron por mí o de aquellos que no votaron por mí? ¿Y cuál de los dos pesa más? Entonces tiene que haber un listado de prioridades para resolver. ¿Cuál resuelvo primero para que se vayan resolviendo las demás como si fuera un castillo de naipes, ¿no? Participación organizada en la toma de decisiones. ¿De quién? De los ciudadanos, pues, de los ciudadanos. Dice, práctica de valores democráticos. Eso no es solamente aquellos que han sido elegidos, sino todos los ciudadanos. Vigencia del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, en este caso, cumplimiento y respeto a la Constitución. El reconocimiento mutuo y el cumplimiento de derechos y responsabilidades. No puede ser que unos cuantos respeten o cumplan su obligación y otros no. En el colegio lo vemos a diario, ¿no? Decimos, hay que ser puntuales y los jóvenes no llegan puntuales. Ahora, en secundaria eso es responsabilidad de los jóvenes, pero los padres vienen y dicen, sí, es que yo lo estoy trayendo por tal cosa, por tal cosa. Pero señora, son todos los días, son todos los días. Entonces, ¿qué estamos preparando? Un ciudadano que siempre va a ser impuntual y que siempre vamos a seguir con ese famoso dicho que dicen, mientras hay hora inglesa, nosotros tenemos hora peruana, una hora después para llegar a hacer las cosas. Repito, el mundo del siglo XXI, jóvenes y papitos y mamitas que me están viendo, son para aquellos ciudadanos que el trabajo que hagan es en excelencia. Tienen que constantemente y ser los mejores. Ya se terminó en el siglo pasado. Y dice, ya bueno, aunque sea para que me pongan nota, eso ya no. Ya bueno, pero por lo menos lo entregué, pues vamos a ver cómo va. El trabajo tiene que ser de alta calidad y competitividad. Reco Elecciones libres para designar autoridades. Eso es lo que a veces nosotros decimos que es democracia, y no, es una serie de rasgos fundamentales. Y la independencia de los medios de comunicación. Ahí va. Por eso los medios de comunicación son un cuarto poder. Últimamente se escucha y dice, no, esa es la prensa amarilla, la prensa que no hace daño. Un momentito. Tú como persona, adolescente, mayor también, papito, mamita, tienes una racionalidad, un juicio crítico. Escuchas aquí, escuchas allá, ves por acá y haces una, un criterio personal. Nadie va a influenciar sobre ti, sobre una realidad o certezas que estás dándote cuenta. ¿Está bien? Pero cuando las autoridades que son elegidas y que tienen el deber de comunicar, según la Constitución, lo que están haciendo, no lo hacen, pues entonces, ¿qué? No, es que estamos trabajando y todo es legal. Bueno, es lo que tú dices, pero yo no estoy viendo porque tú no me estás informando. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado cuando nos dicen esas frases. ¿Está bien? ¿Cuáles son los principios de la democracia? Los principios de la democracia son el pluralismo, todos. La tolerancia. No me gusta lo que estás haciendo tú, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Y si gana mitad más uno, tengo que aceptar. Y no por eso voy a poner piedras en el camino para que tú no trabajes. La reciprocidad, hoy por mí, mañana por ti. La solidaridad, todos juntos resolvemos el problema. Y la participación, nadie puede quitar el cuerpo ante las cosas en democracia. Porque si falta uno, vamos a poner, si falta uno, no es una mano, pues no se puede aplaudir. Se aplaude con todas las manos.
con todos los dedos de la mano para que salga una buena vibra. Entonces, hay que tener en cuenta eso y también quitarnos nuestros propios egos diciendo que yo lo puedo hacer mejor. Hay que ponernos ahí a ver, y si después no sale, pues de repente tenemos la fuerza, la fortaleza para enmendar e ir juntos a desarrollar todo lo que podamos hacer, ¿no? En grandeza. ¿Cómo podemos promover todos la democracia? Dice, educándonos, aprendiendo cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Sabemos mucho de nuestros derechos, los exigimos, pero muy pocos cumplen la obligación, que es su deber. También debemos de cumplir nuestros deberes y de acuerdo a ellos vivir también, educándonos y compartiendo nuestras experiencias para que cada vez seamos más las personas que apreciemos la democracia. ¿Qué quiere decir eso? Que, oye, mira, yo estoy viviendo bien, no estoy cumpliendo mis obligaciones, me respetan mis derechos, pero ¿por qué tú no lo haces? No tiene por qué haber una persona que te exija hacer las cosas como deben ser, sino que tú de mutuo propio lo hagas, fortaleciendo nuestras organizaciones, que todos asuman sus responsabilidades. En el Mariátegui, las organizaciones de los jóvenes son la policía escolar, ¿no? Son el municipio, son la banda, dentro del municipio, dentro de los brigadieres también está la escolta, los comités que pertenecen a la PAFA, ¿no? Y la comunidad magisterial que dependemos del señor director porque él es representante, pues, del Ministerio de Educación. Entonces, esa triada formamos una sola organización que es Mariátegui y todos debemos de sumar. Ejerciendo nuestro derecho a la participación. ¿Cómo? Yo puedo opinar, puedo decir, pero también tengo que cumplir con todo lo que me piden para estar dentro de ese grupo, porque si no, o sea, solamente tienen que respetar mi opinión y yo no cumplo con mis obligaciones, creo que allí estaríamos mal. ¿Está bien? Hay que respetar las opiniones, pero esas personas también deben de cumplir sus deberes. ¿Cómo se llama? El deber es una obligación porque hay que cumplir. Y entonces todos vamos a poder participar en las mismas condiciones, en las mismas condiciones de armas, se llama, ¿no? Promoviendo el diálogo y el debate para generar consensos. No me gusta lo que tú dices, pero bueno, conversando llegamos a puntos medios para seguir avanzando y aprendiendo a construir la paz y la seguridad ciudadana. Profesora, pero roban, eso es otra parte que deben de eh, encargada de eso. Pero nosotros en nuestro hogar debemos vivir en paz, en el lugar donde vamos, en la escuela, como padres, como hijos, debemos, en este caso como alumnos, debemos vivir en paz, cumpliendo con las normas que nos han establecido los acuerdos internos, que también, como hemos escuchado en clase, salen de todas las normas que hay, buscando la seguridad de todos. Muy bien, había otra pregunta ahí sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a a la persona humana, pero han tenido una secuencia de tiempo para poder lograrlo. Tenemos derecho a la vida porque hemos sido concebidos y 9 meses después vamos a nacer, aunque no nos lo reconozca la Constitución. Entonces, y nos dan una serie, ¿no? En el artículo 1, 2, 3 de la Constitución nos dan una serie de derechos. Esos son los derechos de la persona humana. Pero a través del tiempo hemos ido, de la historia, que no nos ha reconocido, hemos ido adquiriendo derechos. Por ejemplo, 8 horas de trabajo, a la seguridad social, a un sueldo remunerado justamente, a nuestra jubilación y otros derechos más. ¿Está bien? Pero también hay derechos que aspiramos tener, porque el mundo ha cambiado tanto, que se llaman derechos de solidaridad. Uno, vivir pacíficamente. No solamente en el Perú hay violencia, en todas partes del mundo hay violencia, hay guerra, etc. Y vivir en un ambiente saludable para que no exista contaminación y podamos vivir mucho más tiempo. Esa es la línea de derechos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en un cuerpo legal donde están para poder saber hacia dónde vamos y cómo dirigir nuestro trabajo, ¿no? Ayer estuvimos en una jornada muy bonita, pero faltó un tiempo para llevar una bolsa y dejar limpio el lugar donde estuvimos, y a todas las secciones que participaron,
muy emocionadas, les diré a los papitos que por las mamitas sus hijos han ganado un punto de bonificación por aula porque han hecho una demostración magnífica no solamente, no por el deporte, sino de experiencia de vida para con sus hijos y para con la escuela. Y ahí estábamos con todo el sol quemándonos, pero gozando juntos. Entonces, esos momentos de vivencia nadie nos los quitará. Estos derechos que acabamos de ver, la misma Constitución los protege. Nos dicen, oye, si no te cumplen tu derecho a la integridad física, ahí tienes la acción de habeas corpus. ¿Está bien? Estas garantías van a proteger cuando tú te sientas vulnerado en tus derechos. Ahí te pongo el articulado, está en tu Constitución para que tú lo leas. Y supongo que el área de DPCC trabajará cada una de estas garantías constitucionales. También se pide que hagas un parangón entre, sobre todo en cuarto y quinto, sobre lo que es el estado de emergencia y el estado de sitio. El estado de emergencia se da cuando hay alguna perturbación dentro de un país. Son 45 días, se nos restringen ciertos derechos, lo que nosotros generalmente decimos, oh, va a haber toque queda, ¿no? Últimamente han estado dando mucho de esto por las situaciones de violencia que está viviendo en el caso de ciertos distritos. Y lo otro son estados de excepciones, es el estado de sitio, es cuando hay una invasión inminente a nuestro territorio, ¿no? O hay un problema tan grande que hay guerra civil, entonces se declara este estado de sitio. También ahí te he puesto los numerales para que puedas revisar cuando quieras leer algo o trabaje el área de DPCC. Yo lo que te tengo que decir desde el área de sociales es que toda esta estructura para vivir pacíficamente siempre se ha dado desde 1879. Y cuando veamos el desarrollo de las sociedades, vamos a decir en cuarto año de secundaria, que estamos viendo Perú republicano en las primeras épocas, vamos a ver cómo eran esas constituciones, y en quinto año, cuando veamos siglo XX, cómo estas estructuras se dan y aparecen aún así guerras mundiales, ¿está bien? O teniendo las mejores constituciones en el Perú, han habido pues saltos entre dictaduras y democracias, pero tienes que saber estas categorías y todas las que te he preguntado en tu investigación. Y en el caso de los pequeños, recordar que la democracia nació en Grecia y Roma, en grandes civilizaciones antiguas, que eran tan civilizadas que ellos votaban con piedritas negras y piedritas blancas los que iban a hacer o la resolución de sus conflictos y problemas en sus polis, en sus ciudades. Así que estamos terminando, chicos. Me alegra mucho de que pueda hacer este esfuerzo y me permita hacer el video. Derechos de solidaridad, siempre busquemos hacia allá, porque los otros ya están consagrados, los otros los hemos conseguido, vamos para terceros, ¿no? Que es de solidaridad, cuidemos el medio ambiente y vivamos pacíficamente como futuros hombres del siglo XXI. Y me quedo con estas dos frases, una de Abraham Lincoln, que dice, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y el otro de mi amigo Herodoto, el padre de la historia, que vivió entre los años del 484 a.C. y 425 murió en 425 a.C., que decía, la democracia lleva el más bello nombre que existe, igualdad. Allí, en democracia, todos somos iguales. Aunque la percepción, cuando me han estado haciendo el trabajo, dicen, no, profesora, eso de San Isidro, dicen, no, todos somos iguales. Todos somos iguales, solamente que algunos de repente llegaron antes por estudios, sacrificios, trabajo, a tener mejores condiciones. Otros las estamos consiguiendo. Yo que vivo ahora en el Mariátegui sé que muchos de los padres se esfuerzan por ustedes. Ahora ustedes tienen que retribuir a sus padres siendo mejores estudiantes cada día. Eso es todo, chicos. Nos vemos en el salón y espero que les sirvan las diapositivas para poder encaminar su investigación.